tal estamos? Nos encontramos en Cayo Caulquer, es el cuarto día de viaje y la verdad hemos tenido ayer un día bastante intenso. Cuando me refiero a intenso es las quemaduras constantes que tenemos en la espalda después de estar haciendo más de 7 horas continuas de snorkel. Vimos muchos bichos, los cuales veréis en el vídeo que voy a adjuntar al final de esta charlita. Y ayer a la noche también al Full Moon Party, a la que tuve que ir solo porque Asier estaba reventado, entonces no pudo acompañarme. Me fui solo, hice un par de amigos, me bebí un par de cervezas y me volví a casa. La verdad estuvo genial. Y por lo demás, ¿qué más contaros? Aquí hemos conocido ya, hemos hecho amiguitos de dónde comer barato. Tenemos a nuestra amiga Matilde que nos hace burritos por 2 pavos. En realidad esos 2 pavos están muy bien invertidos porque nos sale a 1 por persona, más que nada porque son tan grandes que no, o sea, no, yo que como bastante no me lo puedo acabar, entonces lo compartimos. Y el supermercado, que tampoco, a ver, los precios aquí no son los más económicos, pero si rascas un poquito puedes apañártelas bien. Y hemos aprendido esas 4 cosillas estos 4 días, ya tenemos un poquito la rutina cogida. Y hoy estamos decidiendo cómo llegar mañana para Utila. Entonces hemos estado mirando todos los transportes por tierra, por mar, por aire, y creo que el más conveniente para nosotros va a ser el de aire, que es con Tropic Air, un vuelo que va directo desde Belize City hasta Roatán. Tarda 1 hora, y si el precio es el doble de lo que te puede llevar cogiendo barco, autobús, dormir en San Pedro Sula, autobús, barco, que eso te lleva 2 días, pues esto por 1 hora lo acortas todo por el doble del precio, claro. Pero al final creo que es el más cómodo, ¿no? Incluso por seguridad, por el tener que estar negociando taxis, autobuses o lo que sea. Entonces hemos decidido el vuelo y probablemente lo cojamos esta noche. Y por lo demás, luego una vez llegamos a Utila, probablemente hagamos yo el curso de buceo del Dive Master, y Asier todavía no tiene decidido, pero bueno, lo podrá decidir. Alquilaremos una casita para 1 mes y estaremos tranquilos allí. Y por lo demás nada, adjunto el vídeo para que veáis los bichitos y eso que estuvimos explorando ayer. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí todo bien, pasarlo bien y disfrutar y compartir el vídeo, que luego si no la gente no me da likes, ¿eh? Venga, hasta luego.